Hola, mi nombre es Iván y están escuchando Iván Cast Podcast. Este episodio es de celebración. Estoy celebrando un año de Iván Cast Podcast y decidí grabar este episodio para saludarles y para darles las gracias por haber estado todo un año ya con el podcast, por haber estado apoyando al podcast, a todas las personas que han escuchado mi podcast, a todas las personas que han compartido mi podcast en sus historias. Muchísimas gracias de corazón. Ha sido una experiencia increíble, de verdad, increíble. Me encanta mi podcast, significa mucho para mí. Estoy súper emocionado por todo lo que ha pasado, especialmente en la segunda temporada, que ha sido un éxito de verdad. Estuvo más allá de todas mis expectativas que jamás haya podido tener. Muchas gracias a los artistas, si me están escuchando, algunos de los artistas con los que grabé episodios en español. Gracias por, en Ecuador decimos acolitar, o sea, por apoyar y por ser parte del podcast, por confiar, por compartir los episodios. Muchas gracias. Estoy de verdad súper feliz, súper contento, agradecido. Festejé hoy, me comí un pedazo de un cake de chocolate que hicimos aquí en mi casa para celebrar. Hace un año, el 19 de agosto del 2019, decidí publicar mi primer episodio. Decidí lanzarme a la web, ¿ya? Lanzarme al estrellato, sin pensarlo dos veces. Con una confianza, yo no sé de dónde saqué para hacerlo. Y ha sido una experiencia increíble. Estoy simplemente feliz de que sucedió, de que pasó, de que tomé la decisión de hacerlo. He contado un poco sobre esto, ¿no? Básicamente estaba entre, ok, o cierro todas mis redes sociales y me compro un celular antiguo, sin acceso a internet, sin aplicaciones, y me dedico a vivir la vida de la forma old school, ¿ya? Todo old school. O aprovecho todo el conocimiento que tengo y todo lo que he venido analizando, investigando y observando, y todo el material que he venido recolectando durante todos mis años que he estado pegado a la tecnología, y simplemente lo hago, ¿no? Entonces lo decidí hacer, ¿no? Me decidí a hacerlo. Y aquí estamos, un año después, 2 temporadas después, 40 y tantos episodios después, episodios de formato largo, sobre todo en la primera temporada, y episodios de 2 o más horas, donde estoy hablando con mis amigos de un montón de temas. Y esta segunda temporada, como dije, que la quise dedicar solo a la música, y que ha sido en serio súper exitosa. Los números han ido para arriba increíblemente, mucho más allá de lo que imaginé, de lo que me pude haber imaginado. Estuve rankeado algunas semanas en los charts del Spotify y del Apple Podcast. Entonces ha sido de verdad, no, impresionante, no, overwhelming, no. No lo puedo creer a veces todavía, que toda esta idea que tuve, tal vez un poco ortodoxa, ¿no? Tal vez un poco loca, de voy a empezar a grabarme hablando en un micrófono a mi computadora y lanzando eso al mundo, que iba como a tomar sentido y a funcionar, y a tener una buena acogida. Así es que muchas gracias nuevamente. Estamos celebrando el primer año de Iván Cast Podcast. Acabé de grabar un episodio en inglés. Ahora estoy haciendo el del español. No creo que alcance a hacer uno en alemán. Me gustaría, pero como saben, mis horas de podcasting son las altas horas de la noche. Son ya las 12 de la noche. Estas son mis horas creativas del podcast, ¿no? Las únicas que les puedo dedicar, además, ya que todo el día, o una gran parte del día, trabajo, ¿no? Tengo trabajo, soy profesor en la universidad, y pues tengo mis temas de investigación y mis teorías locas y cosas que hago, ¿no? y,
y mi hija y todo el resto de cosas que pues con las que se me va el día, ¿no? Y solo cuando mi bebé ya está en cama es cuando puedo empezar a jugar con el podcast y con mi computadora. Entonces, en un inicio pensé terminar ya la temporada a finales de julio, ¿no? Luego de haber grabado 20 y 21 capítulos, dije, ok, es como un buen momento para parar un poco, descansar. Luego de 20 capítulos siempre siento como que, ok, hay que tomarse un descanso, pero en verdad sigo grabando, tengo invitados todavía en lista. La próxima semana voy a grabar un capítulo con una banda legendaria, con una banda increíble. Eh, Ellos fueron una de las bandas más relevantes para el punk, el grunge de los 80, 90, ya. Tuvieron una gran influencia sobre bandas como Nirvana, inclusive, ya. Una leyenda estará presente en el podcast la próxima semana, entonces estoy súper emocionado. Y voy a seguir grabando, tengo todavía algunos artistas también eh, de los que estoy pendiente de grabar un par de episodios. Una banda de Argentina que es muy buena, muy originales, los descubrí recién, van a estar en el podcast. Entonces voy a seguir grabando unos episodios más. Probablemente haya programa hasta finales de septiembre. Luego de eso sí pienso tomarme un pequeño descanso. Y más que descanso, lo que voy a hacer es, eh, si todo sale bien, ¿no? Tengo planeado adquirir un poco de equipos nuevos para llevar al podcast al próximo nivel. Básicamente voy a integrar un poco de video en el podcast, ¿ya? Eh, Tengo mi canal en Twitch, ¿ya? Twitch.tv slash Ivancast Podcast, que es donde voy a empezar a hacer un poco de live streams, ¿no? En la web. Entonces si todo sale bien, adquirir una nueva computadora, cámaras, otros equipos, todo super high tech para empezar a hacer un poco de lives, ¿ok? Entonces, y va a ser increíble, ¿no? Y aparte de eso también voy a empezar a hacer música nuevamente. He decidido, de verdad que tengo como muchas ganas nuevamente de volver a tocar, ¿no? Si han estado escuchando mi podcast, he contado a veces un poco sobre pues que soy músico, ¿no? Tuve una época intensa de carrera musical, digamos, en los años que viví en Alemania. Tenía una banda de funk, hacíamos hip hop, hacíamos soul y afrobeat, y nos fue muy bien, éramos dedicados, el baterista y yo sobre todo, formamos la banda y éramos super freaks y pasábamos tocando día y noche como locos hasta que nos salgan los grooves con metrónomo y toda la cosa. El baterista de mi banda es una persona a la que quiero mucho, admiro mucho, él me enseñó muchísimas cosas, y eventualmente luego de un montón de años de estar solo practicando y practicando, tuvimos nuestro primer gig en la universidad y les hicimos a los alemanes bailar. Y créanme, hacerle mover a un alemán con ritmo es difícil, pero lo logramos. Y sí, ¿no? Tuvimos nuestros festivales y tours y un record deal, grabamos en un estudio profesional, hicimos un demo. Me dediqué muchísimo a eso, ¿no? Probablemente los mejores años de mi vida, joven, estudiantil. Eh, Pude saborear un poco la vida de rockstar. Un poquito nada más, pero tuve la idea y la viví al máximo. Entonces, fueron años especiales. Si quieren oír un poco de la música que solía hacer, si quieren ver un video, pueden ir a mi página de Patreon, ¿ok? Porque luego cuando ya se terminó la banda, eh, por ahí en el 2012, yo acabé de estudiar y no y ya iba a regresar a Ecuador, no estaba todo triste, no acabé mi vida ya, se acabó la banda, me voy. Regresé a Ecuador y tenía horas y horas y horas de video que hice mientras grabábamos en ese estudio.
Entonces hice un pequeño video, me demoré como 5 días creo editando, un montón de horas de video. Y ahí pueden ir a escuchar y leer un poco la historia de la banda y enterarse un poco más y vernos tocar lógicamente. Solo tenía una cámara, entonces lógicamente solo hay un ángulo. Sabrán disculparme eso, pero el video lo hice yo, lo edité yo. Entonces me gusta mucho, ¿no? Siempre me ha gustado estar jugando con las computadoras, ¿no? Estar haciendo videos y clips y editando videos, editando fotos, haciendo música, ¿no? Hay tocando con el teclado en GarageBand, haciendo ahí unos beats todo locos, ya que ni siquiera sé si es música de verdad, pero bueno. Están también en mi página de Patreon, ¿no? Me decidí subir hace un año cuando empecé con el podcast. También dije, ok, voy a empezar a subir un montón de cosas que tengo en mi compu porque algún día se daña esa computadora y nunca más voy a poder recuperar algunas reliquias que están ahí, ¿no? Videos y fotos y música que producía con el GarageBand, tocando con el teclado de la computadora, ¿no? Entonces salieron algunas ideas interesantes hace 10 años, hace más de 10 años, ¿no? Ni siquiera me hubiese imaginado, creo que nunca le mostré a nadie esas cosas que hice. Bueno, a mi mejor amigo sí, ¿no? Y nos sabíamos reír, recuerdo que nos sabíamos reír escuchando mis beats ahí, ¿no? Pero ahora 10 años después me di cuenta como que, ok, en verdad sí quiero seguir haciendo música con la compu, ¿no? Sí, entonces voy a adquirir también algunas cosas, instrumentos con los que voy a empezar a hacer música. Me siento con ganas de hacer música, ya me siento con muchísimas ganas de empezar a producir música, de hacer mi música, de dedicarme mucho nuevamente a eso, ¿no? Hubo un tiempo en mi vida donde estaba como súper desmotivado y no, o sea, en verdad nunca tuve como mucha confianza en hacer algo mío propio. O sea, en mi banda las canciones nacían, sí, siempre de un groove del bajo y de la batería. La gran mayoría de canciones nosotros componíamos con ese fundamento del bajo y la batería, ¿no? Pero siempre tuve como eso de que quiero también hacer algo como muy propio mío, ¿no? Y eso va a suceder, ¿no? Va a suceder pronto. Espero que para finales de año, máximo inicios del próximo año, Ivancast Podcast esté listo con video y con música y divertirnos por aquí, ¿no? O sea, quiero, no sé si esta segunda temporada tal vez nunca se termine, ¿no? Y el podcast se termine convirtiendo en un podcast solo de música, ¿no? Y sea la temporada infinita 2 ¿ya? Eh, Aunque sí tengo muchos amigos invitados con los que también quiero hablar. Bueno, habrá que ver cómo cómo va evolucionando el podcast, pero el tema de volver a hacer música me emociona mucho y, y de y de también mostrarles un poco de mi entorno aquí, ¿no? Porque me han escrito, ¿no? He recibido mensajes por el Instagram, por el Twitter, de gente que me ha preguntado un poco, ¿no? Y cómo es eso de vivir ahí en la Amazonía y hacer un podcast, o sea, ¿dónde estás? ¿Grabas subido en un árbol o cómo es la cosa, ¿no? Y entonces pensé que sería interesante mostrarles un poco del entorno donde vivo, que es en serio muy bonito, ¿no? Y es muy especial, pueden imaginarse, ¿no? Toda la flora y la fauna y los lugares aledaños con cascadas y ríos y lagunas y hermosas, ¿no? De verdad, así de postal, ¿no? Cascadas y miradores. Hay muchos lugares, ¿no? Que son poco explorados todavía, ¿no? Entonces es muy bonito, es muy tranquilo vivir aquí, no hay mucha paz, es como a mí me gusta llamarle como un oasis, ¿no? De tranquilidad, especialmente en todos estos tiempos bizarros, locos en los que estamos viviendo. Aquí tengo como ese pequeño oasis eh, que me inspira de muchos modos a hacer esto, lo que hago, ¿no? El podcasting y que quiero ver qué impacto va a tener en la música, ¿no? Como les dije antes, tal vez yo no creía mucho en mí, no me sentía lo suficientemente seguro en empezar a hacer algo propio, pero ahora sí, ¿no? Tengo como esas ganas y esa inspiración de muchas fuentes para, ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con el podcast. Eh,
como les dije, tengo una gran escuela que fue haber tocado con el baterista de mi banda que me enseñó muchísimo sobre música y tocábamos tanto que, o sea, de verdad, técnicamente hablando, también todas mis basslines y las cosas que tocaba eran de un nivel bastante, o sea, eran super groovy, pero también super técnicas, ¿no? O sea, hay buenas basslines, ¿no? Que me tomaría ahorita algunos meses volver a tocarlas de la manera en las que lo hacía, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Esas son novedades que les quería dar sobre el podcast. Entonces, se vienen todavía un par de increíbles invitados, una banda legendaria. No voy a dar nombres, quiero que sea una sorpresa. Y si por alguna razón llegaron a este podcast por primera vez, ¿no? Si por algún algoritmo de la vida llegaron acá y todavía no han escuchado mi podcast, pueden ir a hacerlo en cualquier plataforma, como en la que están en este momento, lógicamente. Todos los links están en mi página de Instagram, están en mi página de Twitter, están en mi página de Facebook. Estoy en todo lado, básicamente. Y ahí hay un link en todo lado. Estoy @IvanCast Podcast. eh, y ahí también hay un enlace a mi página de Patreon, patreon.com/IvanCastPodcast. Ahí pueden revisar todo este tipo de cosas que les conté, ¿no? Los videos de mi banda, esos beats locos que hacía con GarageBand en el 2009. Eh, entonces, eso es lo que hago, eso es lo que me encanta, ¿no? Me encanta estar en la computadora jugando, haciendo cosas. El podcast es en serio, y sobre todo en esta temporada me di cuenta cuánto me gusta hacer podcast, ¿no? Sobre todo en momentos como que, o sea, cuando estoy en la conversación y, no sé, se llega a tener como ese, eh, a mí me gusta llamarles los podcasting moments, ¿ya? Los momentos del podcasting, que es cuando de verdad estás como adentrado en una conversación y todo está fluyendo tan bien que salen cosas de verdad súper valiosas, no sé cuál es la palabra correcta, pero que se sienten bien simplemente, ¿no? Son momentos de verdad súper auténticos en el mundo del podcasting y eso es lo que le hace especial a un podcast, ¿no? Es como ese compromiso que se tiene tanto con la gente que me escucha como con mi invitado y conmigo mismo, ¿no? De tratar de ofrecerles lo mejor, ¿no? De hacer el mejor podcast posible, ¿no? Y lo relaciono mucho en la música porque de verdad siento a veces como ese mismo feeling de, o sea, esos nervios antes de subirme al escenario y eran los mismos nervios que tenía, por ejemplo, antes de hablar no tuve invitados que, por ejemplo, George Potter Jr. es el bajista de los Meters, que es una banda legendaria que me inspiró a mí tanto cuando estaba tocando el bajo, ¿no? Y, o sea, uno de mis héroes, ¿no? En el bajo. Y de pronto voy a hablar con él, ¿no? Y es súper buena gente y está emocionado del podcast y saben, y no lo puedo creer y me pasó tantas veces eso, ¿no? Aquí igual con bandas que me gustan mucho, que soy fan de su música. Hubieron muy buenos podcasts, hay muy buenos momentos. Todas las bandas que estuvieron en mi podcast, soy fan de su música, me gusta muchísimo su música, están en mi playlist todo el tiempo. Entonces fue un poco sueños de hechos realidad también, ¿no? En lo poquito que hice y voy a seguir en esto, no me gusta tanto. Y eso les digo, es como, encuentro mucha la relación entre cuando tocaba y estaba listo para subirme al escenario. Y luego cuando estaba en el escenario y era un buen concierto, es lo mismo que un buen podcast casi, ¿no? O sea, y es esa sensación la que a mí me hace, o sea, amar de verdad la música. Había momentos en el que estaba tan metido en el groove que de verdad es una sensación como que dejas de existir, ¿ok? Te olvidas de todo, sí, o sea, aunque suene como cliché, ¿no? Eres uno con todo y el todo es uno contigo. Y solo estás ahí en el groove recibiendo todo el bass drum y explotando básicamente, ¿no? Es, es una de las sensaciones más increíbles que puede haber. Y a veces la tengo también con el podcast, ¿no?
Entonces, eh, me encanta hacer podcasts, me gusta esto. Crecí entendiendo muy bien cómo funciona el mundo del broadcasting y del podcasting y del internet. Soy millennial, entonces tengo como una buena visión del mundo antes del internet y el mundo después del internet. Me encantaba ver a David Letterman. eh, Me encanta la comedia y el stand-up comedy y, y como que todo eso, ¿no? Y la música y los años que estuve en Alemania, la escuela que tuve en Alemania, mis mejores amigos eran b-boys y siempre estábamos con DJs y con los skateboards. Con mi mejor amigo teníamos una línea, hacíamos camisetas, teníamos una marca, se llamaba Primitive. Y hacíamos camisetas super cool y algunas vendimos inclusive y nos poníamos para los conciertos. O sea, siempre he estado, digamos, como en todo ese ámbito de- de- del arte y de como de la onda, el entretenimiento básicamente, ¿no? Y es también una de las razones por las que decidí, ok, no me voy a ir del internet, tengo que quedarme en la web y quiero hacer un podcast, ¿no? Y es un año desde que presioné el botoncito de publicar y supe que no hay vuelta atrás. Ahora mis cosas ya están en la web y tengo aún muchísimo más que ir subiendo poco a poco durante el tiempo. Eh, Algunos videos de antaño, sobre todo de mi banda básicamente, ¿no? Mi primera cuenta en el YouTube abrí como en el 2007 creo y sí empecé a subir cosas ahí, ¿no? Pero es tan antigua esa cuenta que ya ni siquiera he podido recuperar la clave, ya nunca pude. Entonces hay videos ahí que tengo que volverme a bajar y que de subir al Patreon para que puedan ver un poco si quieren ir allá al Patreon. Entonces está todo gratuito. Eh, Solo mis escritos, no me gusta escribir bastante también, entonces hay cosas que he escrito y he subido al Patreon y ahí se puede hacer un aporte, ¿no? Pero de ahí todo el resto es gratis. El podcast y los videos y la música. Todo está gratis en el Patreon. Pero si conocen a alguien que tiene mucho dinero y no saben qué gastarse todo su dinero, si tienen un tío millonario y su tío millonario no sabe qué hacer con su dinero, pueden decirle que puede hacer una donación para un podcast en la selva, ¿no? En Ecuador. Eh, la idea cuando empecé a hacer el podcast también fue como, ok, quiero construir de verdad un estudio de podcasting profesional, ¿no? High tech, state of the art, o sea, de verdad un estudio podcast increíble. Y estoy trabajando en eso, no sé que lo voy a lograr algún día, si todo sale bien, cumplir como con ese sueño de tener mi estudio de podcasting, donde voy a hacer música también y, y voy a estar mandando todos mis streams ahí en el Twitch, interactuando y teniendo invitados en el podcast. Entonces, eso es más o menos como la idea, la visión de del podcast, ¿no? Ivancast Podcast Studios, ¿no? In the Jungle. Um, Porque me fascina la idea como pensar en que exista como esa relación, esa conexión, esa simbiosis, no sé si es la palabra correcta ya, entre, o sea, imaginar estar aquí en la Amazonía, donde no hay poca conectividad, poca tecnología, ¿no? Donde estoy rodeado de naturaleza y en ese entorno tener un estudio super high tech, ¿no? Entonces tener como esa conexión, ¿ya? Me parece que es algo como que tiene mucho sentido, ¿no? Como que es algo que sé que lo estaría haciendo bien, ¿no? Entonces, esos son como los planes, los sueños del podcast, ¿ok? Ese es como el sueño podcastero que tengo, ¿no? Tener aquí mi estudio de podcasting operado solo por robots. Yo no tengo que hacer nada ni mover cámaras, sino todo está eh, enlazado por un algoritmo y un programa ahí
hecho en Linux o algo así. Sí, donde yo solo necesite un switch y todo se prende y estoy listo para, para hacer el podcast, ¿ok? Entonces, y estar aquí en la Amazonía haciendo eso, me parece una idea demasiado buena. Espero que se pueda cumplir. Entonces, si conocen a alguien millonario que no sepa en qué invertir sus millones, puede invertir en el State of the Art Podcast Studio in the Jungle, ¿no? En Ivan Cast Podcast. Hacer sus donaciones en Patreon. Sí, la verdad es que, o sea, no sé, o sea, yo he venido, claro, viendo y pronosticando algunas cosas que se han ido dando, ¿no? Esto de la pandemia aceleró todo más. La verdad no sé qué va a pasar con la economía global, no sé, en la sociedad en sí, no sé si va a ser posible de verdad monetizar proyectos como estos, como el mío. Mi pronóstico es que sí, va a tomar un par de años todavía, pero va a llegar un momento en que sí va a haber espero yo, ¿no? Es mi pronóstico, no sé, puede que suceda exactamente lo contrario y todo se vaya al carajo, pero quiero ser optimista y pensar que dentro de algunos años sí se va a dar valor a cosas como las que hacemos podcasters, ¿no? Independientemente y va a haber un tío millonario que no sabe qué hacer con sus millones y va a querer invertir en un pequeño podcast en la Amazonía para tener esa simbiosis entre naturaleza y tecnología o algo así, ¿no? Ok, pero bueno, son cosas de las que se puede discutir en un podcast, en un deep podcast, ¿ok? Donde se puede hablar un poco de la filosofía de Ivan Kass Podcast, ¿no? Podemos tener un deep podcast. Déjenme saber si quieren saber más sobre la filosofía del podcast, ¿ok? Eh, y eso, entonces se vienen súper invitados. Video en el podcast, música en el podcast, todo en Twitch. También, también tengo mi servidor en Discord, ya que va a ser donde igual vamos a tener un grupo como, no muy, sí, o sea, lo que trato de buscar con mi podcast es evitar la negatividad, ¿no? La web, el internet está lleno de cosas bien locas, entonces yo quiero aquí dejar la negatividad a un lado y de verdad concentrar como algo algo sólido, ¿no? Donde pasemos bien, ¿no? Donde haya buena onda, ¿no? Donde no tenga que estar viendo el comentario de algún hater o troll, ¿no? Eso es lo último que quiero tener. Entonces voy a tratar de lograr como ese ambiente cool aquí, ¿no? O sea, mantenernos cool en el internet es complicado, ¿no? Pero lo vamos a lograr. Am, Eso. También les tenía una buena noticia. El 30 de septiembre es el International Podcast Day y me contactaron y me invitaron, me han invitado a un panel. ¿Ya? Probablemente voy a estar en un panel hablando de mi podcast. Es por el lado de podcast de varios idiomas, ¿no? Como saben, mi podcast es multilingual, entonces hay un panel de podcast sobre idiomas al que aparentemente voy a ser parte de ese panel en el International Podcast Day que se celebra el 30 de septiembre. Cuando tenga más detalles les he de dejar saber. Entonces, cosas buenas están pasando en el podcast. Está creciendo, ¿no? Ha crecido, ¿no? Es como un baby, va creciendo. Es impresionante cómo inicia el inicio, ¿no? Eh, Cómo empezó todo y hasta dónde ha llegado en este momento. Ha sido de verdad un muy buen trip. Em, y espero que los beats que vengan próximamente también tengan buen trip y les guste. A propósito de beats, las canciones que escuchan, ¿no? Los beats que escuchan al inicio de mis podcasts son hechos por mí, ¿no? Son producidos con mis deditos tocando en el celular, ¿ya? Son producidos en el celular. Entonces quiero seguir explorando el, el hacer música con mi computadora, básicamente, ¿no? Y con mi bajo también, porque quiero también volver a tocar el bajo. Entonces todo va a estar dentro del estudio podcast. Eh,
creo que eso era lo más importante que quería contarles y ponerles al día. Me escribieron, como les dije, tenía algunos mensajes en el Instagram, me han escrito eh, a lo largo de esta temporada. Muchos preguntándome que cómo es la vida de estar aquí, no sé, me hacían preguntas como si hay muchos mosquitos y si hay serpientes corriendo por toda la casa y cosas así. Y pues les puedo decir que no, no, que estén tranquilos, que se puede venir a visitar, que aquí de verdad donde yo vivo ni siquiera hay, prácticamente no hay mosquitos, ¿no? O sea, dormimos tranquilos, sin ninguna protección ni nada por el estilo y nunca tengo picados o muy esporádicamente nada más. Es una cuestión también de aseo, de limpieza. Entonces, de verdad, o sea, la playa sí está, hay muchos mosquitos en la playa, ¿no? Pero aquí, al menos en la parte donde yo estoy, es totalmente tranquilo. No hay serpientes, no me he encontrado hasta ahora ninguna alrededor de mi casa. Bichitos nada más, animalitos, pero que hacen su mundo y viven su vida y con los que se puede convivir. Una que otra vez he visto una tarántula alrededor de la casa, pero igual son súper tranquilas, ¿no? Son lindísimas, a mí me encanta. Y son miedosas, ¿no? Apenas sienten movimiento se van volando, entonces eh, la verdad es que es muy tranquilo, es muy seguro, entonces si quieren venir a conocer la Amazonía pueden hacerlo con todas las seguridades del caso. Bueno, ahora en estos tiempos es complicado por los virus, ¿no? Eso es más peligroso que cualquier bichito o animalito, ¿sí? Ah, el ser humano es más peligroso que los bichitos y los animalitos, eso lo puedo confirmar. Eh, eso, no sé qué otra pregunta tenía, entonces vayan a escuchar los episodios. Si tienen un episodio que les encanta, su episodio favorito, pueden compartirlo en sus redes, mencionarme. Hubieron de verdad increíbles artistas. Si quieren podemos hacer como un pequeño recuento de los artistas que han estado hasta ahora en el podcast, ¿no? La semana pasada hablé con un músico mexicano que es buenísimo, que hace música muy muy buena, ya producida por él. Human se llama, es excelente. Hablé con Nicolas Michaud, ya un francés que vive en una isla en Dinamarca. Fue súper interesante hablar con él, ¿no? Teníamos como esa similitud de que decidimos vivir en lugares un poco remotos, ¿no? Y la influencia que eso tiene en nuestra vida. Hablé con otro mexicano, Manuel Carrasco, él tiene una tienda de vinilos buenísima en México, sabe un montón de música, ya en ese episodio les damos muchos tips de música, de artistas, si no saben qué escuchar, si necesitan nueva música, vayan a escuchar el podcast con Manuel Carrasco. Hablé con Cope, otro beatmaker de Bélgica que tiene ahí su onda en tipo James Blake más o menos. T-Bow, el episodio 17 fue excelente, ¿no? Un francés ahí, súper buena onda, todo en la onda ochentera, ¿no? Nos entendimos súper bien. Con muchos de ellos inclusive nos escribimos y conversamos y cosas así, nos se han vuelto como amigos inclusive, ¿no? Es increíble, ¿no? Estoy tan emocionado sobre mi podcast. Hablé con Sleeve, una banda de punk de Estados Unidos, súper buena gente, con 3 de los integrantes, nos divertimos. Julie Nosa de Ucrania, perdón. Ah, tiene su buena onda, ya, muy simpática y es como súper talentosa, ¿no? Eh, James, en el capítulo, ¿qué capítulo fue este? El capítulo 14, me encanta la música de él. James Sayer es británico y hace música un poco con gospel y tiene una muy buena voz. Su último single está pegando durísimo, es súper buena. Vayan a escuchar la canción de él. Está en el podcast, ¿no? Hay un episodio en alemán con una artista de Berlín. Nos cuenta un poco ahí la onda de la música que hace. La escena en Berlín es como súper variada, ¿no? Es bien loco todo lo que pasa en Berlín. Hablé con Nikola Mauskovic de la Mauskovic Dance Band, que es una de mis bandas favoritas. Son increíblemente buenos.
vayan a escucharle. El episodio 10, uno de mis favoritos, con Gary Corbin. Una conversación súper, súper inspiradora. La historia de él es increíble y su música es hermosa. Vayan a escuchar. Gary Corbin es un tipazo y yo le agradezco mucho porque él probablemente fue este episodio el que me lanzó un poquito, me dio un empujón porque él compartió y tiene muchas amistades y contactos. Entonces, Gary es lo máximo. Gary, si me estás escuchando, eres lo máximo. Muchísimas gracias. Fue uno de los episodios que más disfruté. El episodio 9 fue con Digital Moss, mi buen amigo Digital Moss. Loquísimo, ya, o sea, una onda rusa increíble, ya. Muy buen artista, minimalista, vayan a escucharle. Eh, en el capítulo 8 hablé con Lawton Browning de Woolen Man, ¿no? Esta banda es muy buena, súper chévere, vayan a escucharle. Y él es súper inteligente, buen episodio. Marco Nini, buena conversación también, de la Swedish Death Band. No, Swedish Death Candy, perdón. Muy buena onda, italiano, tiene una banda como internacional en Londres. George Potter Jr., el episodio 6, que tengo que decir, es muy bueno, el contenido es excelente, estuve muy emocionado de hablar con él. Lamentablemente era en la época que teníamos un poquito de problemas técnicos, entonces el audio no es muy bueno, me puso súper triste eso, pero el capítulo es bueno, entonces igual, súper recomendado. Una leyenda del bajo, ¿no? El padre del funk, si quieren verlo así en el bajo. Boris Vian, artista ecuatoriano, episodio en español. Muy bueno Boris Vian, súper original. Boris igual, súper buena onda. Gracias Boris si estás escuchando. Es un tipazo y es un súper músico, es súper original, ¿no? Para mí es el artista ecuatoriano más auténtico que hay, ¿ya? Tengo un episodio con una banda de con una banda de Polonia. Ya, estos ya fueron de los primeros episodios. Mary and the High Walkers fue un episodio chistoso, muy bueno, súper buenas gentes. Ya, hacen metal, ya, pero del bueno. Uh, y de ahí están mis 3 primeros episodios, ¿no? Me da hasta como un poco de nostalgia regresar a los primeros episodios, porque fue como también al inicio de la pandemia y empezando mi segunda temporada y todo nervioso, ¿no? Sin saber qué va a pasar. Y ahí hablé con Daniel Yount de la Super Yamba Band, de Caleta y la Super Yamba Band, igual una de mis bandas favoritas. Buen podcast. Tanisha the Wordsmith fue mi primer episodio. Excelente. Lindas palabras, vayan a escucharle. Y hablé con Kylie Aldist, que para todos los que no la conozcan, ella es la cantante de una de las bandas que más escuchaba cuando vivía en Alemania, que son los Bamboos, una banda de funk. Ella tiene una voz hermosa y fue una conversación súper, súper, súper entretenida, muy, muy buena. Y yo soy fan enorme de la música de Kylie, de la voz de ella. Hay canciones que me hacen casi llorar de Kylie Aldist, ya son esas canciones que de verdad me ponen como la piel de punta y se me vienen así como, ¿saben? O sea, no sé si es solo porque soy músico, muchos deben de tener eso también, pero una canción bien hecha te lleva a otros lados, ¿no? O sea, aunque suene así igual como muy cliché, ¿no? Te pone los pelos de punta y con Kylie Aldis tengo como esa conexión de un álbum de ella que escuchaba mucho en Alemania. Entonces, ahí está. Y de ahí hay los episodios de la primera temporada también que pueden ir a chequear. Entonces hicimos un breve check para todos quienes no, tal vez por primera vez escuchan este podcast. Pueden ir a revisar todos esos episodios en su app de podcast favorito. Creo que con eso podemos concluir este super podcast de Celebration, ¿sí? Celebrando el primer añito, ¿no? La primera velita del podcast, hablando un poco de los invitados que tuve, de los invitados que van a venir.
una super leyenda la próxima semana también. Ah, y sí, y el International Podcast Day, que será el 30 de septiembre, y que quiero empezar a hacer música, ¿no? Y que voy a empezar a hacer música, y eso me tiene como muy motivado, muy como con ilusión nuevamente, ¿no? Y hace mucho tiempo que no siento eso, ¿no? Creo que ya lo dije, ¿no? Pero antes siempre tenía como mucha inseguridad y no, tal vez no confiaba en mí, y por eso nunca me atreví, tal vez, digamos, a publicar mis cosas, ¿no? O sea, mi propia música hecha, aunque sea con el teclado en GarageBand 2009, ¿sí? Pero vamos a empezar a hacer eso. Y, y a pasar bien, ¿no? Crear una buena onda aquí en el podcast. Quiero que mi podcast sea un espacio de verdad dedicado a celebrar la música y la buena onda, ¿no? O sea, no quiero aquí hundirme en temas, ya saben, ¿no? Nunca quiero hablar de política, ni de teorías conspirativas, ni de cualquier tipo de temas. Creo que hay suficiente de eso afuera, ¿no? Entonces, vamos aquí a tratar de como eso, de crear como ese oasis, ¿ok? Oasis de cero negatividad y de tener esta buena onda de esta región donde vivo, de donde estoy, de la Amazonía. Y si les gusta, si quisieran escuchar como más historias de la Amazonía, más cosas que he vivido aquí, que he visto aquí, que me han pasado aquí, con gusto puedo hacer un capítulo, ¿sí? Sería on demand, si quieren saber más, porque sí me han preguntado un poco, ¿no? También me han dicho cómo es que llegaste acá, ¿no? ¿Por qué, cómo así, por qué haces allá, por qué vives allá? Y eso es una historia interesante cuando, bueno, o sea, tengo cierto tipo de relación con mi abuelo fue uno de los primeros abogados en venir acá a trabajar y a ayudar a la gente. Estoy hablando, no sé, de los años 60 tal vez, ¿no? De verdad fue como que el primer abogado en llegar a la Amazonía, a esta parte del país, o de los primeros. Y trabajó aquí muchos años y le encantaba venir acá. Entonces sí vine yo en algunas ocasiones cuando era niño. Después me fui a vivir, no, muy joven, a Alemania. Viví muchísimos años allá, más de 10. Y, y bueno, y a través de la música y de que estaba de verdad integrado en la sociedad, me sentía de verdad integrado en la cultura, ¿no? Alemana. No es fácil, ¿no? Cuando uno se va a vivir a otro país, de verdad integrarse en la sociedad de ese país no siempre resulta fácil. A mí se me facilitó por la música, ¿no? Entonces de verdad estaba rodeado de... Todas mis amistades eran alemanes, ¿no? O la gran mayoría. Y eso también fue, además de lo que estaba estudiando, ¿no? Yo estudié filología inglesa y ciencias sociales, entonces todo eso me fue moldeando, me fue formando, ¿no? Básicamente en alemanizar mi mentalidad, ¿no? Yo siento una gran parte de mi cerebro funciona en alemán y mi forma de ver cosas y de analizar cosas y hasta de sentir ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando conversaba con amigos allá y me decían, oye, pero aquí nos morimos del frío 6 meses, ¿no? La gente es como fría. ¿Por qué mejor? Y muchos alemanes tienen ese sueño como de migrar a países tropicales, ¿no? De vivir y les fascina la idea de vivir en la playa, en la Amazonía. Tienen como los alemanes tienen mucho ese espíritu explorador, ¿no? Entonces eso a mí se me fue pegando muchísimo, ¿no? Y dije, o sea, había momentos de que dije, sí, o sea, en verdad tengo que ir como a conocer bien mi país también, ¿no? Y pensé, la Amazonía es un lugar además donde puedo empezar a entender un país, porque mi país es como difícil de entender, ¿no? Entonces, en el 2013, cuando yo regresé acá, por cosas de la vida, empecé a viajar y venía a la Amazonía y me empecé a adentrar, a veces ayudaba en un centro de rescate de animales y fue así, ¿no? Como que me fue absorbiendo. Entonces
también me di cuenta que hay cosas en las que puedo trabajar y empezar a investigar un poco en temas de los que tengo algo de conocimiento, como las lenguas ancestrales de aquí. No tengo conocimientos en lingüística, entonces hubo como, no se dieron muchas cosas y para que termine yo aquí finalmente, ¿no? Entonces la jungla, la selva me fue absorbiendo poco a poco y no sé si vaya a vivir aquí el resto de mi vida, pero por el momento aquí tengo muchos planes y muchos proyectos en los que quiero trabajar y en eso estoy, ¿no? Y todo eso toma mucho tiempo también. Eh, y sí, no, he viajado, de verdad me he adentrado bien, ¿no? Deep, deep in the jungle, ¿no? Conviví con una comunidad indígena casi aislada, ¿no? Y esas fueron de las experiencias, por ejemplo, que me cambiaron la perspectiva sobre muchas cosas también, ¿no? El ver su forma de vivir, de ver las cosas, de sus rituales y comíamos, cocinábamos al fuego y tantas cosas, ¿no? Entonces fue de verdad una de las experiencias más increíbles de mi vida. Y ahí vi una anaconda también. Entonces ahí sí había anacondas y un montón de cosas más, ¿no? Que puedo contarles con mucho gusto en un episodio dedicado a las aventuras en, en el bosque húmedo de la Amazonía, ¿no? Bosque primero, hay árboles tan increíbles, sí, o sea, así de verdad como de película ¿no? De Lord of the Rings o Harry Potter o cosas así, ¿no? O sea, de verdad increíbles, árboles enormes, 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 ¿no? Bosque primario, ¿no? Y sí me encanta, ¿no? No sé si yo siempre fui así o me imagino que sí, que hubo esa parte de mí que me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Entonces es, es como, es un buen trip estar aquí, ¿no? Eh, Ese tipo de cosas me preguntaban, entonces estoy también un poco respondiendo preguntas de las redes sociales. Déjame ver si hay tal vez alguna otra pregunta que me ha llegado por mensaje. Principalmente iban dirigidas ahí, ¿no? Muchas de que les gustan algunos capítulos, por eso hice un recuento de los capítulos, otras de referidas a la Amazonía. Entonces, eh, esa es la razón por la que estoy aquí. Así vine acá y son casi 5 años ya que estoy aquí. Y saben, cuando ya termino un día de trabajo un poco cansado y salgo a darme una vuelta con mi hija por aquí, ¿no? Y como les dije, no estamos en este pequeño como oasis y es como si fuera una granja aquí más o menos gigante, ¿no? Y salimos a ver todas las vacas y caballos y gansos y patos y gallinas y conejos y perros y gatos y todos los y más los bichitos que andan por ahí, ¿no? Y todas las hormiguitas y tanta cosa. Eh, para ella es su mundo, ¿no? Y es tan bonito verle crecer en este ambiente, ¿no? Creo que como padre es probablemente la mejor decisión que tomé y lo mejor que puedo estar haciendo por ella. Eh, Tenerla en este pequeño oasis donde no se da cuenta de todo lo que está pasando afuera, que es de verdad una locura, ¿no? Entonces, me llena de mucha alegría también cuando ella se divierte por aquí jugando y adora a los animales, ¿no? Adora a los animales. Eh, Cuando esté más grande mi hija, tal vez también la puedan ver. Ella no es parte de la web y está bien así. Eh, pero lo será en algún momento, cuando esté más grandecita. Es pequeña todavía, es chiquitita. Y por el momento solo le encanta salir a ver a todos sus animales y, y jugar por aquí. Eh, entonces, eso es un poco de mí, ¿no? Ya que había preguntas un poco relacionadas a qué hago aquí y por qué vivo aquí, y cómo es eso del podcast en la Amazonía y en 3 idiomas. Eh, eso, esas son las razones, ¿no? Entonces, seguimos con el podcast hasta finales de septiembre probablemente.
Luego de eso viene un poco la remodelación del estudio y integrar video y música al podcast. Eh, International Podcast Day el 30 de este mes, de septiembre, perdón. Si es que todo eso se concreta, les voy a avisar para que puedan ir a ver. No sé si va a ser algún evento en vivo o cosas así. Um, y sí, escríbanme si quieren que haga un podcast hablando solo de mis aventuras aquí en la Amazonía, con gusto, de todas las cosas que he visto por aquí, que he hecho por aquí, que he experimentado aquí. Um, Podemos hacer otro deep podcast de la filosofía de Ivan Cass Podcast. Y como siempre me gusta explorar cosas como, ¿no? Hacer cosas diferentes tal vez en el podcast. Hay siempre una palabra escondida, una palabra clave. Y quien llegó hasta el minuto 50 con 45 es porque de verdad sigue el podcast. Y en el otro podcast hubo una palabra escondida. Sí me escribieron a decir, ¿no? Era manicho, porque estuve hablando de chocolates en el otro podcast. Esas son de las cosas que hablamos en este podcast, ¿no? No hablamos de política ni cosas súper elaboradas, ¿no? Hablamos de chocolates, hablamos de, de comedia y de humor. Me gusta darle mucho ese aspecto a mi podcast, ¿no? Donde celebramos lo absurdo, le voy a decir así, ¿ok? El absurdismo de las cosas. Esa es la celebración de este podcast. Y la música, lógicamente, ¿no? Y cuando me refiero a absurdismo, no quiero necesariamente que piensen que sea algo pesimista o depresivo de mi parte, ¿no? Nada, de verdad no, ¿no? De verdad, eh, como les digo, podemos hacer un deep podcast sobre la filosofía del podcast y esta celebración del absurdismo, que de pronto es interesante, ¿sí? Pero simplemente es pasarla bien, ¿no? Divertirse. Minuto 52. La palabra escondida de este podcast va a ser... La verdad es que no sé, la verdad es que no tengo una palabra. La otra vez fue manicho porque hablé de chocolates. ¿De qué hemos hablado en este podcast? Bueno, es que este podcast ha sido solo como una celebración, ¿no? Sí. O sea, me comí un pedazo de torta de chocolate, ¿no? Pero torta de chocolate está como muy larga esa palabra, ¿no? Y así pasan los minutos en este podcast, ¿no? Pensando en una palabra clave. ¿Saben qué más voy a hacer? Eso es la última cosa que les voy a contar antes de aburrirles, ¿ya? Tal vez ya nadie escuche más en este minuto, si es que esto quedará para lo que van a ver, pero no. Tengo una idea también de algo que quiero hacer con el podcast. Voy a comprar voy a pensar en algún objeto de aquí de la Amazonía representativo, donde voy a escribir todas mis redes, okay. Y ese objeto de aquí, no sé exactamente qué vaya a ser, puede ser, no sé, no sé todavía, ¿no? Un peluche, una cerámica, no sé exactamente qué va a ser. Va a tratar de viajar por todo el mundo, va a pasar de mano en mano, ¿ok? Y cada persona que tenga ese objeto va a grabar un pequeño video y va a compartir en su red social, nombrándome para saber dónde anda ese objeto de la Amazonía, ¿ok? Entonces yo se lo voy a dar lógicamente a un amigo que por ejemplo va a viajar a Colombia, ¿no? Y él en Colombia va a hacer un pequeño video y le va a dar a una persona que se vaya a otra ciudad dentro de Colombia o a otro país, pero que de verdad haya como ese deseo de documentar, ¿no? El viaje de ese objeto por el mundo. Y vamos a ver si se da la vuelta al mundo, ¿ok? Okay. Esa es una idea que se me vino a la mente y que creo que puede ser graciosa, ¿no? Aparte, o sea, es lógicamente promocionar mi podcast, eh, pasando ese objeto, que todavía no sé exactamente qué va a ser, por todo el mundo y haciendo videos a ver si es que, no sé, ¿no? De pronto algún día termina en Japón o algo así, ¿no? Uno nunca sabe.
y alguien en Japón escucha el podcast. Y bien, creo que así de verdad debo concluir el podcast porque es muy tarde, además es hora de ir a dormir. Casi una hora hablando en español, Dios mío. Sí, en verdad soy una persona introvertida, no me gusta hablar mucho, pero aquí en el podcast sí me explayo, ¿no? Aquí es el momento de hablar. Ah, solo quiero pensar si no se me quedó nada. ¿No les pasa? No sé si tengo algunos amigos podcasters también que escuchan, o en general, ¿no? Que están grabando algo y ya después cuando terminan y ya está todo listo y se van a dormir y ahí se les viene como esa idea, eso es algo más que me olvidé, ¿no? De decir o de contar. Pero bueno, creo que conté bastante. Y lo principal era simplemente celebrar este día del aniversario número 1 del podcast. Eh, Muchas gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Llovió bastante durante un tiempo de la grabación. No sé si se va a escuchar la lluvia. Pero ya saben que es súper relajante cuando hay la lluvia y es lo mejor para dormir. Me encanta. Eh, Así que buenos tiempos están por venir, yo pienso. Y les deseo también lo mejor a todos ustedes. Gracias por escuchar el podcast, por compartir. Gracias, muchas de verdad. Y están escuchando a mi voz y a través de ella me pueden ver. Esto que escuchan soy yo. Y les deseo un buen día, una buena noche, donde sea que estén en el mundo. Un saludo. Adiós.